Que se ha devaluado la política, sí, se ha devaluado la política. Lisandro de la Torre decía que un político no muere para siempre. Puede ser verdad, pero puede pasar de largo en la historia, ¿vio? Seguir vivo, pero pasó, fue. Cuando hablamos de la historia de Córdoba, tenemos mucho para agradecerle a Dios y a los protagonistas que tuvimos. Tuvimos premios Nobel o Nobeles, tuvimos protagonistas que hicieron a la justicia, tenemos protagonistas que hicieron a la religión, tanto católica, apostólica, romana, como la judía, como la protestante, los tres, con solamente decirle que Córdoba es la iniciadora del Comipaz, Comité Interreligioso por la Paz, que ahora es una marca registrada e instalada en el mundo. Y cuando se habla de esta historia, obviamente se referencia a los historiadores. El contador Esteban Dómina, historiador, político, reiterado en la recepción de la confianza de la gente. En la política fue presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, fue legislador, fue ministro, fue. Pero lo que sigue siendo es un historiador referenciado no solamente en la educación, sino en el comportamiento moral. Por eso está invitado acá desde siempre. Para mí es un honor presentarte, Tito. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la generosidad de siempre. Este es el último libro. Sí. Que se presentó hoy es viernes, cuando estamos grabando el martes. Se presentó este libro. El número... Es el 14. El número 14. Tengo 12 y 1, 13. Tengo que salir del número. Tengo que pedirle a ver... ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál es el que falta? Qué responsabilidad. Hablar de la historia de Córdoba, a donde también incide la pasión personal, ¿verdad, Tito? Sí, claro, como siempre, porque hace a la naturaleza humana, o sea, la historia es la historia del hombre, entonces se mezcla todo. Yo creo que lo importante es destacar de cada quien y de cada época el protagonismo esencial para comprender lo que pasó. Y siempre digo que lo importante de la historia, o conocer un poco de historia, no es por la veleidad de saberlo, de transmitirlo, lo que fuere, sino que ayuda a conocer la historia a no repetir errores, sobre todo en la Argentina, donde tenemos la recurrente costumbre de volver a tropezar con la misma piedra. Yo leo todos tus libros, Tito, lo sabe la gente, pero Córdoba no logra recuperar el espacio que le quitó el poder unitario. ¿Por qué? Claro, es cierto, Gerardo, Córdoba jugó muy fuerte a favor del federalismo y uno de mis libros, que hemos comentado en su momento, refleja esa época donde... Historia mínima de Córdoba. Historia mínima de Córdoba y la historia de Santiago de Erqui, que fue la etapa, la grieta aquella de mediados del siglo XIX, la grieta entre el federalismo y Buenos Aires, claro, cuando finalmente en la batalla de Pavón en 1861, ese conflicto se resuelve a favor de Buenos Aires, claro, y desde entonces no lo pudimos revertir. El federalismo quedó desde entonces relegado a la letra muerta de la Constitución, pero en la práctica este es un país unitario. Entonces, Córdoba siempre estuvo... Fue y es, ¿no, Tito? Sí, claro, sí, claro. Sí. Ese momento fue el momento en que se jugó a suerte o verdad el destino de la Argentina, y se resolvió a favor de Buenos Aires, de lo más duro del unitarismo. ¿Cuántas veces fue propuesta o pensada Córdoba para ser capital de la República? Varias veces, sobre todo en esa etapa llamada de la Organización Nacional, hasta hubo leyes sancionadas por el Congreso y vetadas. Claro. Algunos la quiso llevar a Villa María, otros a Río Tercero, y sin embargo nunca prosperó. El Deán Funes prosperó. peleó para eso también en Buenos Aires, legislador. El Deán Funes fue el diputado de Córdoba a la Junta de Gobierno. Así es. Y sí, claro, un hombre con un pensamiento federal, pero después quedó también, hay que decirlo, más ligado a los intereses de Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires... Claro, está ese viejo dicho, no sé si es tuyo,
que llegan como federales y el sillón los convierte en unitarios. Sí, yo lo suelo repetir, no es mío, no, pero es cierto, inclusive muchas veces uno cree que por ejemplo, por tener presidentes provincianos, las cosas pueden cambiar. Y de hecho no ha sido así, hubo muchos presidentes provincianos y sin embargo no pudieron modificar esta estructura centralista del país. Con los personajes que hemos tenido, a Dalmacio Vélez Arfia, con los personajes fuertísimos. Pero aporteñados, que no se me ofenda, por favor, tu Claro. público, pero los personajes más importantes de Córdoba, recogidos por la historia oficial, Transformados. y jugaron más cerca de Buenos Aires de los intereses ¿Por de qué, Buenos Tito? Aires. Por ejemplo, las dos avenidas más importantes de Córdoba, de la ciudad, Gerardo, que empalma una con otra, se llaman Vélez Arfiel y General Paz. Y fueron dos cordobeses de pura cepa, distinguidísimos, de lo mejor, pero que jugaron más cerca de los intereses de Buenos Aires. ¿Por qué, Tito? Bueno, yo creo que hay una influencia cultural muy fuerte del puerto, que viene desde siempre, que hace que quien cae ahí, bueno... ¿Intereses materiales? El doctor Ilia, que no es cordobés como muchos creen, pero Claro. es un cordobés por adopción, Así este presidente que tuvimos los argentinos, él culpó de su derrocamiento a las manzanas que rodean la Casa de Gobierno, como diciendo... Con "Ay, Ricardo Balbín incluido, que no le aprobó ninguno de los 4 presupuestos. bueno, pero no me meten en problemas. Las cuestiones Bueno, radicales, después tiene un invitado usted en el Claro. tercer bloque, métale toda la Claro, interna claro. radical. No me meta a mí en lío, Gerardo. No, pero es cierto, los intereses de Buenos Aires son muy difíciles de revertir y creo que es hora que en la agenda pública, cuando salgamos de todo este ruido coyuntural, se instale con fuerza la necesidad de reconvertir el país. Y si eso incluye el traslado de la capital, hay que debatirlo, hay que discutirlo, porque la concentración ya es feroz. Fíjese, Gerardo, que el padrón de la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón nacional. Entonces las elecciones se resuelven ahí. Claro. Al haber eliminado el colegio electoral, recordemos que en la última reforma constitucional se eliminó el colegio electoral y por lo tanto hay voto directo, y chao, lo que te vota la provincia de Buenos Aires, un par de distritos Determina más, ahí. deviene en abstracto, digamos, todo el resto. Estas cosas hay que volverlas a analizar. Entre las satisfacciones que tengo de que esté acompañándonos, Tito, debo trasladar, porque me lo pidieron ellos, debo trasladar los saludos a vos, a Ovelar y al doctor Carlos Becerra, del doctor Elvio Molardo. También debo trasladar saludos muy pronunciados de una serie, pero de una cantidad de gente que ha llamado. Nosotros hacemos la promoción del programa. Ajá. Mediante mensaje que manda mi nieto. Ujú. Y entraron, como la gente, bueno, a mí me pone contento porque lo siguen el programa, pero cómo reconocen cuando alguien tiene los valores que merece y los demuestra. Eran las buenas costumbres de la política, no quiero decir de la vieja política, porque no estoy de acuerdo con esa expresión, pero yo creo que aquella política donde los adversarios en el terreno claramente marcábamos las diferencias, en lo personal, en el respeto, bueno, era un código, como se dice. Hoy eso se ha Nadie quiere perdido. entrar en el tema, Tito, pero hay culpables de la devaluación política. Cuando se empezó a premiar lealtades, por ejemplo, porque pintó tantas paredes, porque con una concejalía, ahí empezó a declinar la cosa. Se devaluó la política, ya no se ponen más. Yo me acuerdo, en mis tiempos, soy mucho más viejo, Palacios Hidalgo, el doctor Giordano, aquella política, arrancando de Sabatini, a donde había que merecer ser político, No, y entraban ricos y salían pobres, porque la política en esa época que usted menciona se financiaba del propio bolsillo, no se financiaba desde el Estado. Muchos que se dedicaban a la política bancaban su vocación con su bolsillo, Pero y entonces, muchos le fue mal. Quiere decir que mientras Buenos Aires, provincia, ciudad y provincia, capital y provincia, tenga la cantidad de votos que solucione el tema eleccionario, va a seguir degradada la política. Bueno, yo no creo que no hay que culpar, digamos, los problemas de la... No lo culpa al gobierno, culpo al sistema
que hace que se deteriore. Yo le doy una vuelta a lo, Sí. a lo que estás diciendo, Gerardo. Yo creo que desde el 2001 que hubo una gran crisis de representación, que se vayan todos, pedía la gente, con las cacerolas, no hemos logrado revertir esa situación. Está ahí. Si uno la raspa un poco la superficie, aflora esa falta de identidad, de identificación, de crítica de la gente con respecto a la política, lo cual no es un problema local solamente, es un problema universal, si se quiere. Si no, Trump no sería el presidente de los Estados Unidos, Así es. la cuna de la democracia, y Así fíjate el tipo que tiene. Pero eso no quita ni debe servir de consuelo a que reflexionemos seriamente cómo volver a acercar la política a la gente y que la gente se sienta representada por sus Me hace dirigentes. enseña, Tito, el contador Esteban Dómina, contador obviamente, docente, escritor, político. Háblame de esta política actual, ¿cuál es tu visión como legislador? Yo estoy viendo una reconfiguración rápidamente de la política argentina. Me parece que la instancia de Macri debe servir como una transición para que los partidos tradicionales, las nuevas formaciones políticas, se reconfiguren en orden a una nueva agenda. Lo que no puede seguir la Argentina es dándole vuelta a la agenda vieja, a lo que ya pasó. Y en esa nueva agenda tiene que estar todos estos temas que hemos hoy salpicado así a vuelo de pájaro, más como eje central la reconciliación de la política con la ciudadanía, porque esa es la base de las sociedades democráticas. Eso tiene que estar en el centro de la nueva agenda. ¿Qué se viene? Yo creo que se viene un buen tiempo para la Argentina. Yo soy optimista, creo que la economía va a mejorar, creo que las instituciones van a permitir que se visibilicen nuevas opciones, la vieja dirigencia tendrá que dar lugar a las nuevas generaciones de políticos, y si todos ayudamos y todos por alguna vez en la vida somos capaces de cinchar para el mismo lado, a este país le espera un gran futuro, porque tiene una potencialidad enorme, Gerardo. Es difícil de entender por qué tenemos los problemas que tenemos con un país tan bendecido por la mano de Dios. Antes de terminar, ahí me están haciendo la señal, antes de terminar, te mando un abrazo, me duelen los huesos, no te lo voy a dar hoy, el profesor Eduardo Carbó. Pero muy bien, retribúyaselo por favor. Tito, gracias por estar. No, gracias Gerardo. Ya vengo. Hoy vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, sí. Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, son para mí. Ay, son lindos. Están abiertas las inscripciones al PPP y PPP Aprendiz. Descarga el formulario en empleo.cba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre. Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz. Un gran esfuerzo para que miles de jóvenes tengan su primera experiencia laboral. Entre todos, hacemos más. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Leer, ver, escuchar, descubrir, conocer, aprender, pensar, compartir. Mucha feria. Del 7 al 24 de septiembre, Córdoba me invita a la 32ª Feria del Libro y el Conocimiento. Vení a la Plaza San Martín a recorrer las carpas, la Feria de las Ciudades y los nuevos domos. Y descubrí las más de 300 propuestas en diferentes puntos de la ciudad con destacados referentes.
Seguí la grilla de actividades en feriadelibro.córdoba.gov.ar. Córdoba Capital Social. Municipalidad de Córdoba. A la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Ahora con la cordobesa más linda, tenés 4 cuotas, sin interés en BEA, con 10 y disco. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta cordobesa. Bienvenidos todo el año a Villa Carlos Paz. Descubrí lo mejor de nuestra tierra y de un clima privilegiado en cada uno de nuestros varietales, intensos, equilibrados y con un carácter único. Familia Caruso, el vino de la familia, otro emprendimiento del grupo MAC Argentina. Muy bien. Tercer bloque, último bloque de este programa, con alguien que la gente me demostró que lo estaba esperando, los mensajes. Recién les dije, el doctor Elvio Molardo, el profesor Eduardo Carbó, pero por una cantidad de gente, que le traslade saludo. Confieso mi error en no haber anotado y darle los nombres uno por uno, pero claro, yo soy periodista, no soy cartero. La gente, le pido permiso a ustedes para tutearlo al doctor Carlos Becerra, porque es mi amigo de hace muchos años. Y soy uno más de lo que reconoce su capacidad de entendimiento ante los problemas que le llegan, su sencillez y su capacidad. Gracias por estar, Carlos. No, primero gracias por su comentario en extremo elogioso, Gerardo, de más. Ahora, decirle a la gente... Y un gusto estar acompañándolo en su programa, un gusto. Sé que son momentos muy especiales para tu pensamiento político. Habida cuenta que lo sabe la gente. No has compartido algunas determinaciones de tu partido, pero la discusión trataste de entablarla adentro, como hacen los políticos marca registrada, porque también has vivido, hemos vivido enojos circunstanciales que hicieron que los enojados se vayan, que no ha sido tu técnica. Bueno, precisamente yo no soy de esos. Al contrario, yo creo en los partidos políticos, creo en las instituciones democráticas, creo en el sistema republicano, lo he defendido, me costó muchos años, al igual que tantos otros jóvenes de otra época, nos costó muchos años pelear por la recuperación democrática en la Argentina. Nosotros, mi generación, peleó 2 veces por la recuperación democrática en Argentina, frente al derrocamiento del presidente Ilía y frente al derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón. De tal manera que defender las instituciones y la República ha sido casi un motivo de la mayor parte de mi vida, y cuando fuimos finalmente República y Democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, pues no fue fácil, y defenderla fue realmente una epopeya. Ahora, ¿cuál es tu óptica
doctor Carlos Becerra, de esta devaluación o degradación de la política en la Argentina? No es solamente en Córdoba, ¿eh? Me parece que frente a los problemas nuevos que atraviesa la sociedad y sobre todo las generaciones más jóvenes, son problemas que antes no existían, problemas que si existían no estaban puestos en la jerarquía que debían ubicarse. A veces las instituciones de la democracia y a veces los partidos políticos tradicionales no han dado las respuestas que efectivamente se demandaban para ser solucionados estos problemas. Conclusión, se generaron otros partidos, se generaron agrupaciones que peleaban, que luchaban para ejercer sus derechos, para reclamar sobre sus derechos. Y por otro lado, creo yo que no han dado buenos ejemplos hombres y mujeres que han militado en la política durante mucho tiempo. Digo porque la política no es mala en sí mismo, los partidos políticos no son malos en sí mismos, pero no todos los hombres y mujeres que estamos en los partidos somos todos buenos. Este es el tema. ¿Será por eso que, a mi vista, a lo mejor errónea, se acaba el ismo y está el personalismo? Es decir, se acaba, es decir, la gente ya no mira al radicalismo, mira al radical. Bueno, esto yo no comparto. Eso yo no lo comparto. Y creo que es un fenómeno, tal como usted lo dice, que es un dato de la realidad. Eso yo no lo comparto porque lo cierto es que... ¿Pero qué no compartís? ¿El comportamiento? No comparto los ismos personalizados. Es decir, hoy se habla de que hay una democracia de candidatos, no hay una democracia de partidos. Fíjese... no, Carlos, pero la gente habla de Carlos Becerra, no habla del radicalismo con Becerra, habla de Carlos Becerra. Bueno, pero lo cierto es que... me da la impresión, no quiero ser lisonjero, pero a vos te consta. No, pero me da la impresión que frente a la sociedad a veces tiene más importancia la personalidad, la forma de expresarse, la estética de un personaje, etcétera, que lo que piensa o lo que puede decir o lo que programa o para lo que estudió en última instancia. Entonces me parece que hay que recuperar la esencia de los partidos políticos, hay que volver a los partidos políticos, pelear de nuevo. Fíjese, una gran lucha, la voy a hacer muy cortito, pero una gran lucha del sistema de la República en la Argentina fue institucionalizar a los partidos políticos. Y entre las cosas buenas y cosas malas que hizo la reforma de la Constituyente del 94 en Santa Fe, hizo una cosa muy buena, y que fue institucionalizar definitivamente a los partidos políticos como sujeto de derecho público. Entonces los partidos políticos hoy están en la Constitución. Y de pronto los partidos políticos están en la Constitución, hay una ley de partidos políticos, hay un régimen de financiamiento de los partidos políticos, se establece un sistema democrático para funcionamiento de los partidos políticos y resulta ser que pareciera ser que la sociedad avanza y algunos voceros avanzan a decir que no hay más partidos políticos. Ahora, esta es una lucha que hay que darla, recuperar las instituciones a través de los partidos políticos. Carlos, la gente sabe, vos sos un gran lector, un asimilador de actitudes y de historia. ¿Por qué la gente no lo absorbe a eso? Porque es más, por un lado, volver a lo que dije antes. A veces desde los partidos políticos o los que militamos en los partidos políticos no hemos dado las respuestas adecuadas. Y por otro lado, porque por ahí es más fácil sustituir al partido político. Entonces se sustituye con el mensaje mediático, se sustituye con una oferta fácil, se sustituye con una crítica fácil el debate profundo de las ideas. No hay posibilidad de construir una nación sin ideas. Entonces romper la ideología, bueno, es romper a los partidos políticos y no se puede romper la ideología porque hay partidos políticos. Desde el momento que sos también docente, tenemos mucha más autoridad que yo, que soy nada más que un opinólogo. Perón llegó y con su discurso y algunas actitudes superó al laborismo. Humberto Ilia, es decir, todas fueron gestiones personales que fueron salvando la posición político-partidaria, ¿o no, doctor? Sí, Perón fue un personaje de la historia, es un expresidente y un personaje de la historia, pero además Perón escribió, y escribía Cook, John William Cook, ¿no es cierto? Entonces el peronismo tenía y tiene una base doctrinaria y un pensamiento filosófico, como lo tiene el radicalismo.
Bueno, Claro, pero las nuevas olas de la política parece ser que quiere instalar como que están perimidas las ideologías, esto que en algún momento Francis Fukuyama lanzó al aire mundial, al aire global, diciendo la extinción de las ideologías, el agotamiento de las ideologías. Bueno, hoy se ha vuelto un poco con esa cosa. Bueno, pero por ejemplo, Irigoyen, desde el silencio, tiene una desde el silencio, porque el gran discursor era Alem. Llega Irigoyen y la gente, ¿qué le habrá visto para un liderazgo que sí fue resultante en la política argentina? Y habló poco en público, hablaba mucho en privado. Sobre todo lo de Irigoyen yo lo interpreto... ¿Cómo es? Contámelo, por favor. Bueno, no era buen discursero, no era un gran discursero. No tenía buena tribuna. No era un orador brillante, como lo fue Alem, por supuesto, como lo fueron otros grandes legisladores del peronismo, del radicalismo en aquel momento. Pero lo cierto es que tenía una convicción y una fe puesta en su accionar de defensa de valores fundamentales que lo hicieron el líder que fue Irigoyen. De tal manera que, no hay ninguna duda que con la construcción de Alem y con la batuta de Irigoyen se fundó buena parte de lo que es el sistema republicano después. Son comportamientos, mira, a propósito, son comportamientos que se van superando. Nunca me voy a olvidar cuando en este programa estuvo el doctor Carlos Becerra y estuvo el licenciado Alberto Cohen, y dijeron los dos, tuvimos el honor de ayudarnos mutuamente cuando uno dejó y el otro entró. Bueno, así fue, porque lo cierto es que cuando a mí Conservan esa amistad, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Secretario general de la Presidencia de la Nación. Nos conocíamos de antes, pero lo cierto es que cuando a mí me tocó, acompañando al doctor Alfonsín, dejar mi función en el gobierno de la Nación, preparé el terreno de una transición absolutamente natural, normal y ordenada, como debía serlo, y así fue como recibió Alberto Cohen. Carlos Becerra, ¿seguís en la creencia de que no es una sociedad total, Cambiemos? Bueno, Cambiemos es una instancia absolutamente válida en la vida política hoy de la Argentina, absolutamente válida. Es una expresión asociativa de varios partidos, como la conoce el público. Yo soy un autocrítico de lo que puede llegar a ser si no se debate más en el radicalismo. Yo colaboré para que se constituyera Cambiemos en Gualeguaychú, yo peleé para que esto se hiciera, porque además era la forma de darle un cambio copernicano al país tal como iba. ¿Por qué no entró el sector que comandás en esta última, junto con el radicalismo cordobés? Porque entiendo de que no puede haber mejor gestión de Cambiemos si no hay un radicalismo muy presente. Y porque entiendo al mismo tiempo de que el éxito del gobierno que preside el ingeniero Macri, que preside Mauricio Macri, depende también de la fuerza que ponga el radicalismo. Y un radicalismo sin una presencia discursiva y debatiendo adentro del gobierno las ideas fundamentales, pues no le hace bien al gobierno de Cambiemos. ¿Seguís en esa tesitura? ¿No hay acuerdo todavía? No es que no haya acuerdo. Nosotros perdimos la elección interna encabezada a la lista que yo acompañaba por el doctor Dante Rossi. Pero bueno, 150.000 votos. Pero nosotros somos radicales, no nos vamos a ningún lado. Estamos donde nos puso la gente. ¿Cuál es tu óptica oteando el horizonte? Me parece que va a ganar Cambiemos de nuevo. Las listas van a ser más o menos como ocurrir, van a salir más o menos como salieron en las PASO. Tiro algunos nombres. Ramón Javier Mestre. Yo aspiro a que él sea un intendente que termine su mandato muy bien para tenerlo de potencial candidato a gobernador. Mario Negri. Bueno, también ahora se candidatea a ser el gobernador, bueno, veremos. Miguel Osvaldo Nicolás. Un amigo personal, gran radical y un amigo personal. Terminó el programa. Lo dijo Cicerón,
que nació 100 años antes de Cristo y falleció 43 años antes de Cristo. Quiere decir que el gran Cicerón vivió 57 años. Dejó escrito: el que sufre tiene memoria.